Un cordial saludo, estimado docente Nicolás Arnaldo Cholivite. A continuación, los integrantes del Grupo 2 le presentaremos una concisa exposición sobre los métodos de levantamientos topográficos. El levantamiento topográfico del sitio destinado puede ser útil para trazar un plano que ayude a organizar el trabajo y por otra para colocar sobre el terreno marcas que guíen su ejecución. Un levantamiento topográfico permite trazar mapas o planos de un área, en los cuales aparecen principales características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, reservorios, caminos, bosques o formaciones rocosas. También aparecen las diferencias de altura de los distintos relieves, tales como los valles, llanuras, colinas o pendientes, o la diferencia de altura entre los elementos del terreno. Antes de hacer un levantamiento topográfico de un terreno limitado, como una parcela por ejemplo, el topógrafo debe recorrer todo el perímetro y hacer un croquis, además de tratar de marcar todas las esquinas y estudiar el terreno de un modo general, a fin de obtener una idea aproximadamente de su forma y superficie. Se empieza midiendo las líneas del perímetro. Cuando el perímetro es muy irregular, como el caso de la orilla de un río, se traza una o más líneas rectas, lo más cerca posible de la parte que se levantará, que son los puntos donde el contorno irregular cambia bruscamente de dirección perpendicularmente. Estas perpendiculares, llamadas coordenadas a líneas rectas auxiliares, cuando una línea está determinada por una cerca, siendo esta difícil de medir, se procede desplazando de cada extremo una cantidad arbitraria perpendicular de la cerca. Luego se medirá los extremos de las perpendiculares y esta será la longitud de la cerca. Ahora hablaremos del método por radiación. La radiación es un método topográfico que permite determinar coordenadas como X, Y y H desde un punto fijo llamado polo de radiación. Para situar una serie de puntos A, B, C, se estaciona el instrumento en un punto O y desde él se visan direcciones como OA, OB, OC o D. Tomando nota de las lecturas azimutales y cenitales, así como de las distancias a los puntos y de la altura del instrumento, y también de la señal utilizada para materializar el punto visado. Los datos previos que requerimos para este método son las coordenadas del punto de estación y el azimut, o las coordenadas que permiten deducirlo, de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo. Si los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios. En un tercer caso, en el que sea necesario enlazar con datos anteriores y no dispongamos de las coordenadas del que va a ser el polo de radiación, ni de las coordenadas o azimut de las referencias, deberemos proyectar los trabajos topográficos de enlaces oportunos. Este método además es comúnmente empleado en levantamiento de superficies de mediana y gran extensión y en zonas de topografía accidentada y vegetación espesa. Para este tipo de levantamiento se emplean el teodolito y la mira vertical. También se emplea cuando el terreno es demasiado irregular y casi circular. Consiste en medir el ángulo que hacen dos puntos de perímetro con respecto al vértice, donde está el operador, y luego se miden las longitudes de los lados del ángulo. En conclusión, este método es más aplicable en la planimetría. Por intersección. Consiste en ubicar puntos de linderos por medio de dos distancias medidas a dichos puntos desde dos puntos fijados diferentes. Cuando se emplean aparatos de medir ángulos, también se pueden ubicar puntos por medio de dos ángulos referidos a un lado común. Supongamos que tenemos que realizar un levantamiento, por ejemplo, en un determinado sistema de coordenadas previamente establecido. Para ello tendremos que dotar de coordenadas en dicho sistema a ángulos de nuestros puntos
para luego definirlo como origen del sistema de cálculo. Ahora, por abscisas y ordenadas. Se emplea este método cuando el perímetro del terreno es muy irregular. Se procesa trazando una recta que atraviesa el terreno. Esta recta servirá de eje principal o eje X. Las perpendiculares bajadas desde los cambios bruscos del terreno serán las ordenadas o valores Y. Al operar con este método se debe tomar en cuenta que las ordenadas sean las más cortas posibles. Un dato interesante es que el eje de abscisas es el que conocemos como la letra Y, la letra X, y se posiciona horizontalmente. El punto de intersección se considera punto cero. En definitiva, por tanto, el eje de ordenadas es la línea vertical que conforma un plano cartesiano al cruzarse con una línea horizontal. Ahora, descomposición del terreno en triángulos. Según puede verse en la figura, a partir del punto A se recorre todo el perímetro poniendo puntos topográficos de referencia tales como B, C, E, F, G, H, I, etc., que nos servirá para medir hacia el interior. Seguidamente se podrán puntos interiores de referencias en sitios accesibles tales P, Q, R, etc. Así quedará la parcela cubierta de una red triangular, entonces será fácil medir las distancias de punto a punto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es José P. Y siguiendo con la exposición, tendríamos el método de itinerario, ¿no? La cual también es llamado método de control topográfico, ¿no? Que consiste en ubicar los detalles del levantamiento empleando varios puntos fijos, estaciones instrumentales, formando trozos de líneas y unidos por medio de ángulos de estas líneas, denominados red de apoyo o poligonal. En este caso tenemos el poligonal abierto, ¿no? La cual se puede aplicar mediante un método, calcular mediante una brújula, plancheta o teodolito, ¿no? Bien, aquí tenemos el gráfico topográfico, ¿no? La cual, para poder calcular el azimut, se debe conocer el azimut inicial y el azimut final, ¿no? La cual, para poder hallarlo, se traza una línea vertical dirigiéndonos al punto norte, ¿no? Lo mismo pasa con el punto final. Bien, aquí podemos hallar el azimut del punto A, ¿no? Punto A1, la cual nos dice que es 40 grados, 30 segundos y 20, perdón, 40 grados, 30 minutos y 20 segundos. Lo mismo pasa con el siguiente punto, ¿no? Con el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Bien, para el punto 1 nos dice este ángulo, que es de 280 grados, 20 minutos y 10 segundos. El punto 2, 80 grados, 40 minutos y 30 segundos. El punto 3, 280 grados, 20 minutos y 10 segundos. El punto 4, 70 grados, 40 minutos y 30 segundos. Bien, para hallar el azimut se tiene un determinado método, una determinada fórmula, que vendría a ser esta fórmula, la cual nos dice que el azimut es igual al azimut ya conocido, menos 80 grados, más el ángulo, ¿no? Más el ángulo. En este caso, el azimut que ya tenemos conocido vendría a ser este, ¿no? 40 grados, 30 minutos y 20 segundos. Bien, acá, siguiendo la fórmula, perdón, nos dice que tenemos que restarlo, menos 180 grados. Al restarlo nos quedan 139 grados, 29 minutos y 30 segundos. 30 segundos. Al tener este resultado, tenemos que sumarlo al primer ángulo, ¿no? Al primer punto. La cual el primer punto es 280 grados, 20 minutos y 10 segundos. Lo sumamos y nos queda este resultado, ¿no?
419 grados, 49 minutos y 50 segundos. Pero hay una segunda fórmula que nos dice que si el ángulo es mayor de 360 grados, se resta menos 360 grados. En este caso le hemos restado menos 360 grados, ¿no? Le hemos restado. La cual nos da el siguiente resultado. El siguiente resultado, que viene a ser 59 grados, 49 minutos y 50 segundos. Y así sucesivamente con los demás resultados, ¿no? Sucesivamente. Teniendo en cuenta que hay una segunda fórmula que nos dice que si el ángulo es mayor a 360, debemos restarlo menos 360 grados. Eso sería con respecto al poligonal abierto. También, mediante una cinta métrica, la cual podría ser la wincha, o una cinta métrica de vidrio, si mal no me equivoco, se puede hallar la distancia, ¿no? De cada estaca o de cada punto que tenemos. Se puede hallar estas distancias de cada punto, ¿no? Del polígono. Esto sería con respecto al polígono abierto, ¿no? Muchas gracias.